La noche en que me pidieron intercambiar parejas y entendí que todo había terminado. La cena que empezó como algo completamente normal. Tengo 29 años, y si alguien me hubiera preguntado hace un mes cómo describiría mi relación, probablemente habría respondido algo bastante simple, estable. No apasionada como esas relaciones que ves en redes sociales llenas de viajes, declaraciones dramáticas y fotos perfectamente iluminadas, pero estable. Y durante mucho tiempo eso me pareció suficiente. Mi novia, Laura, y yo llevábamos casi 4 años juntos. 4 años no suena a mucho cuando lo dices en voz alta, pero es suficiente tiempo para construir algo que se siente real. Rutinas. Costumbres. Silencios cómodos. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arquitectura y yo ingeniería. Nunca fuimos de esas parejas que se conocen en una fiesta loca o en una situación dramática. Lo nuestro fue más gradual. Primero coincidencias en la biblioteca. Luego conversaciones sobre trabajos finales. Después cafés que se alargaban más de lo necesario. Y de repente, sin que ninguno de los dos lo anunciara oficialmente, estábamos juntos. Con los años nuestra relación se volvió algo muy cotidiano. Cenar juntos. Ver series que ninguno de los dos quería admitir que le gustaban. Dormir tarde los domingos. Discutir sobre qué pedir para cenar porque ninguno quería cocinar. No era perfecto. Pero era familiar. Esa noche Laura me dijo que íbamos a cenar con unos amigos suyos, Ana y Marcos. Yo los conocía. No eran desconocidos. Habíamos coincidido varias veces en cumpleaños, reuniones pequeñas, algún que otro asado. Pero no eran exactamente mis amigos. Eran más bien del círculo de Laura. Ana era extrovertida, de esas personas que entran a una habitación y automáticamente empiezan a dirigir la conversación. Marcos, en cambio, era más callado, pero tenía ese tipo de presencia que hace que la gente le preste atención cuando habla. Eran una pareja intensa. Eso era lo primero que cualquiera notaba. Discutían fuerte, se interrumpían, se burlaban el uno del otro, y luego 5 minutos después estaban abrazados como si nada hubiera pasado. Siempre me parecieron un poco caóticos. Pero esa noche no pensé demasiado en ello. Laura estaba frente al espejo mientras se maquillaba. Yo estaba en el sofá revisando el teléfono, esperando. Va a ser tranquilo, dijo. Hace tiempo que no los vemos. Le respondí con un simple sí. Nada en ese momento parecía fuera de lo normal. Si alguien me hubiera dicho que esa cena iba a terminar con mi relación de 4 años, me habría reído. Pero algunas noches empiezan completamente normales, justo antes de torcerse en una dirección que nunca viste venir. El departamento de Ana y Marcos estaba en un edificio antiguo del centro. Uno de esos lugares con techos altos, pisos de madera que crujen un poco al caminar y ventanas grandes que dejan entrar la luz amarilla de los postes de la calle. Cuando entramos, Ana nos recibió con un entusiasmo casi exagerado. Por fin. Dijo abrazando primero a Laura y luego a mí. Pensé que ya no venían. Su energía era intensa. Demasiado intensa para lo que era simplemente una cena entre 4 personas. Marcos apareció desde la cocina con una copa de vino en la mano. Llegaron justo a tiempo, dijo. La pasta está casi lista. Todo parecía normal. Pero había algo en el ambiente que me hizo sentir ligeramente fuera de lugar. Es difícil explicar ese tipo de sensación. No es algo que pueda señalar con el dedo. No hay un momento específico en el que dices aquí está el problema. Es más como una intuición vaga. Una energía. La cena empezó bien. Música suave de fondo, vino, conversaciones ligeras. Hablamos de trabajo, de lo aburrido que se había vuelto el tráfico últimamente, de un viaje que Ana quería hacer el próximo año. Pero empecé a notar pequeños detalles. Marcos miraba a Laura más de lo habitual. No de una forma obscena o descarada, pero sí lo suficiente para que se volviera evidente si prestabas atención. Y Ana parecía darse cuenta de que yo me daba cuenta. Varias veces nuestras miradas se cruzaron brevemente. Esos segundos incómodos en los que 2 personas se observan demasiado tiempo y luego ambos miran hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Laura, por su parte, parecía relajada. Demasiado relajada. Reía. Participaba en la conversación.
Bebía vino como si todo fuera completamente normal. Tal vez lo era. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Pero había una especie de tensión silenciosa flotando entre nosotros cuatro. Y en ese momento todavía no sabía por qué. La tercera botella de vino siempre cambia las conversaciones. Es una regla universal. Las conversaciones empiezan siendo sobre trabajo, clima, anécdotas pequeñas, y poco a poco empiezan a girar hacia temas más personales. Esa noche no fue diferente. Primero alguien mencionó relaciones. Luego alguien mencionó cómo cambian las parejas con el tiempo. Y en algún momento, casi sin transición, Ana dijo algo que hizo que la conversación se ralentizara un poco. ¿Nunca han pensado que la monogamia es un poco artificial? Lo dijo con una sonrisa casual, como si estuviera preguntando algo trivial. Pero el silencio que siguió duró apenas un segundo más de lo normal. Suficiente para notarlo. Le di un sorbo a mi vino antes de responder. No sé si artificial, dije. Creo que es más bien una decisión. Ana inclinó la cabeza como si analizara la respuesta. Marcos sonrió ligeramente. Laura no dijo nada. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Normalmente Laura tiene opiniones sobre todo. Pero esta vez se limitó a observar. Ana continuó. Quiero decir, hay muchas formas de amar. Esa frase quedó suspendida en el aire. Marcos apoyó los codos en la mesa. Muchas parejas están explorando dinámicas diferentes ahora. Algo en su tono me hizo sentir que esta conversación no era improvisada. Era demasiado específica. Demasiado dirigida. Como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto para introducir el tema. Y de repente empecé a tener una sensación incómoda en el estómago. No sabía exactamente por qué. Pero mi intuición me decía que esta conversación iba hacia un lugar extraño. La propuesta que no esperaba escuchar. Ana fue quien finalmente lo dijo. Sin rodeos. Hemos estado hablando de probar algo nuevo. Lo dijo mirando directamente a Laura primero. Luego a mí. No respondí de inmediato. Solo esperé. Marcos tomó un sorbo de vino. Y entonces Ana dijo la frase que cambió completamente el tono de la noche. Algo como intercambiar parejas. Durante unos segundos nadie habló. Fue uno de esos silencios que parecen durar mucho más de lo que realmente duran. Sentí una mezcla extraña de emociones. No era exactamente celos. Tampoco era enojo inmediato. Era más bien desconcierto. Como si alguien hubiera soltado una idea absurda en medio de una conversación normal y ahora todos estuvieran esperando mi reacción. Miré a Laura. Esperaba que se riera. Esperaba que dijera algo como: relájense, Ana está bromeando. Pero Laura no se rió. No dijo nada. Solo bajó la mirada hacia su copa de vino. Y en ese momento entendí algo que me produjo una sensación fría en el pecho. Esta conversación no era nueva para ella. La parte que realmente me rompió por dentro. Solo estamos hablando, dijo Laura finalmente. Pero su tono no tenía la sorpresa que esperarías de alguien que acaba de escuchar algo así por primera vez. Marcos se inclinó hacia adelante. Muchísimas parejas lo hacen, dijo. No es algo raro. Ana añadió rápidamente. De hecho puede fortalecer la relación. Recuerdo haberlos mirado a los tres. Fue un momento extraño porque no sentí una explosión emocional. No sentí ganas de gritar. Lo que sentí fue algo más frío. Distancia. Como si de repente hubiera dado un paso atrás dentro de mi propia cabeza y estuviera observando la situación desde fuera. Miré a Laura otra vez. ¿Esto ya lo habían hablado? Ella dudó un segundo. Y ese segundo fue suficiente. Solo lo mencionamos antes, dijo finalmente. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí cambió. No por el concepto en sí, sino por lo que implicaba. Que la persona con la que llevas 4 años haya considerado algo así, y que la conversación llegue a esta mesa como si fuera una posibilidad real. Recordé algo que mi abuelo solía decir cuando yo era niño. Si algo no se siente correcto en el fondo de tu estómago, no lo es. Y en ese momento todo mi cuerpo me decía lo mismo. Esto no era para mí. El momento en que tomé la decisión. Laura me miró con cierta cautela. No tienes que responder ahora.
Pero había algo en su forma de decirlo que me dejó claro que esperaba que al menos lo considerara. Marcos añadió. No hay presión. Solo es una idea. Ana sonrió como si todo fuera parte de una conversación interesante entre adultos modernos. Yo respiré profundamente. Y en ese momento sentí algo curioso. Calma. No era la reacción que esperaba tener. Pero a veces cuando una situación se vuelve completamente clara, la mente deja de debatirse. Simplemente decide. Miré primero a Marcos. Luego a Ana. Finalmente a Laura. No. La palabra salió tranquila. Sin tensión. Marcos frunció ligeramente el ceño. Tal vez si lo piensas. Levanté la mano suavemente. No. Esta vez un poco más firme. Hubo otro silencio. Y entonces dije algo que ni siquiera había planeado decir cuando llegué a esa cena. Y creo que tampoco voy a seguir en esta relación. La calma incómoda. La reacción fue extraña. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. Ana parecía genuinamente sorprendida. Marcos parecía más irritado que otra cosa. Pero Laura parecía confundida. Como si no entendiera por qué mi reacción era tan definitiva. Estás exagerando, dijo. Esa frase me dolió más que la propuesta. Porque revelaba algo importante. Para ella, esto era solo una idea más. Para mí, era una línea que ni siquiera debería haber estado sobre la mesa. Me levanté lentamente de la silla. Tomé mi chaqueta. No voy a discutir esto, dije con calma. Pero tampoco voy a fingir que está bien. Laura se levantó y me siguió hasta la puerta. Estás reaccionando sin pensar. La miré durante unos segundos. 4 años pasan rápido por tu cabeza cuando te das cuenta de que están terminando. Tal vez, dije finalmente. Hice una pausa. Pero prefiero reaccionar ahora que ignorar lo que siento durante años. El silencio del camino a casa. Salir del edificio fue como salir de una escena que ya no tenía sentido. El aire de la noche estaba frío. Las calles estaban casi vacías. Y empecé a caminar sin prisa hacia mi departamento. Esperaba sentir tristeza. O enojo. Pero lo que sentía era algo diferente. Tranquilidad. Una especie de claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. Hay decisiones que se sienten como saltar al vacío. Y hay otras que se sienten como cerrar una puerta que nunca debió abrirse. Esta fue la segunda. Mientras caminaba bajo las luces amarillas de la calle entendí algo simple. A veces perder una relación no es perder. A veces es simplemente negarte a convertirte en alguien que no eres.